¿Podrá Netflix romper la maldición de la obra de Gabo en la pantalla? Hola, yo soy Cristina Castro y este es El Diario, el podcast en el que los periodistas de semana.com les contamos lo que hay detrás del tema más importante del día. Hoy están conmigo el director de la revista Arcadia, Camilo Jiménez, y uno de los periodistas culturales de nuestra redacción, Felipe Sánchez. Y vamos a hablar del tema del día, que es esta compra que hizo Netflix a los derechos de la obra más aclamada del Nobel colombiano. Se trata del desarrollo de la producción en la pantalla de 100 años de soledad. Este miércoles Netflix hizo público que había adquirido los derechos para desarrollar esa amada novela, considerada una de las obras más importantes del siglo XX, en una serie original en español. Estas fueron las palabras con que la empresa se refirió a la novela del colombiano en un comunicado de prensa. Como un dato curioso, el anuncio fue realizado por la compañía de entretenimiento este 6 de marzo, que es justamente la fecha en que el colombiano cumpliría 92 años de vida. En una entrevista con el diario The New York Times, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido original para Latinoamérica y España de Netflix, dijo que precisamente la compañía había intentado durante muchos años conseguir estos derechos de adaptación antes, pero que la familia del Nobel colombiano había opuesto resistencia. Sin embargo, dijo que ese punto determinante que hizo que los García apoyaran la producción de Netflix había sido el éxito que han tenido programas como Narcos y el indiscutible éxito de la película Roma, que últimamente se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Para él, esto demuestra que la plataforma online puede hacer contenido en español para todo el mundo. Camilo, ¿usted qué cree que esté pensando Gabo, o que podría estar pensando Gabo en este momento si estuviera vivo? Cristina, hola, muchas gracias, hola a todos. Pues mira, yo creo que más bien tendría una actitud escéptica, porque pues digamos él mismo luchó toda su vida por defender el buen cine, por su pasión por el cine, por también defender su legado, y siempre tuvo un problema con el hecho de que sus obras fueran llevadas a la pantalla. Él incluso lo intentó hacerlo, ya más tarde podremos hablar de eso, y tanto él haciéndolo como otros haciéndolo siempre han fracasado. A raíz de esta noticia esta mañana yo recordé un texto que el cineasta chileno Miguel Litín publicó en un especial de la revista Semana hace unos años, y en ese texto Miguel Litín dice lo siguiente, quiero citarlo y después volvemos a nuestro tema, y él dice: ¿acaso alguien duda de que sus novelas son páginas de guiones imposibles de filmar porque ya son películas en sí mismas? ¿Cómo repetir el encanto y la maravilla de Remedios la Bella subiendo en cuerpo y alma hacia los cielos, imagen descrita con precisión de orfebre, pero que cada uno imagina como quiere? ¿Qué actor tiene el rostro del general Aureliano Buendía? ¿De qué tamaño son los pescaditos de oro o el volumen de la mamá grande y la extensión de sus dominios? Tan exacta proyección de imágenes y misteriosas sugerencias me han llevado a concluir que todo filme acerca de su obra no es sino una aproximación, un deslavado retrato de la película que ya Gabriel filmó cuando llenaba las páginas en blanco, pantalla al fin y al cabo, con imágenes y palabras que han colmado de felicidad a generaciones de lectores. De allí que sus amigos entendamos que Gabo fuera tan reacio que sus historias literarias fueran transformadas en imágenes inflexibles, visión ajena al fin de cuentas. El cineasta, y pues digamos, Litín habla también de otro cineasta que se llama Glauber Rocha, que dijo lo siguiente, y dice: el más bello cometa del universo del cine latinoamericano es Gabo, y como su obra es imposible de resumir en una película, iré robándole escenas y las incorporaré en lo que filme cuantas veces pueda hacerlo. Pues básicamente eso resume un poquito de lo que Gabo podría estar pensando, o habría podido pensar o sentir si estuviera vivo en este momento. Camilo, de hecho hablamos con el crítico literario de la revista Semana, Luis Fernando Afanador, quien hace una reflexión muy parecida a la que usted menciona en este momento. Escuchémoslo. García Márquez sabía que esa era su novela más poética, y la poesía, cuando es muy buena, es difícil de plasmar en imágenes, más aún en esta novela tan conocida en la que cada cual se imagina a los personajes a su manera. Remedios la Bella, cada cual se la imagina como la mujer más bella del mundo. Él no quería, pero sabía que tarde o temprano lo iban a hacer. En ese caso, ¿no es mejor que intervenga su hijo, que es director de cine, y Netflix, que asegura una gran producción que se necesita para esa novela? Si no lo prohibió expresamente, es claro que le dejó la decisión a su familia y ella decidió.
Felipe, de hecho, hoy un reportaje de la BBC de Londres cuenta una anécdota histórica muy interesante y se trata de ese montón de propuestas que le habían realizado a Gabo para llevar a la pantalla grande en su momento 100 años de soledad. Ellos relatan un episodio en el que Anthony Quinn, el actor y director de origen mexicano, había intentado convencerlo de llevar esta película con una oferta importante. Se trataba de $1 millón a finales de la década de los años 70. Cuenta el reportaje de la BBC de Londres que el mismo García Márquez lo acusó en una revista española de comunista y pidió que no intentara comprarlo con una suma así de grande de dinero. El colombiano después también aseguró que había recibido otra oferta de $2 millones por llevar al cine 100 años de soledad. Felipe, ¿por qué cree que Gabo nunca quiso aceptar ninguna de estas tentadoras propuestas de llevar a la pantalla grande su obra maestra? Bueno, creo que todo tiene que ver con que esta historia de adaptaciones de algunas de sus otras obras y cuentos no ha sido la más afortunada. Gran parte de los intentos cinematográficos, pues de adaptaciones cinematográficas de sus novelas y cuentos, pues o resultaron como siendo grandes fracasos para la crítica o lo dejaron a él bastante insatisfecho, y para eso hablamos con Iván Gallo, jefe de redes de Semana, gran crítico de cine y conocedor de esta relación entre Gabo y el cine. Su primer gran trabajo en el cine mexicano fue una adaptación del Gallo de Oro junto a Juan Rulfo, una película que nunca se realizó, y la primera adaptación que hace de uno de sus cuentos lo hace Alberto Isaac, un tipo que después adaptaría Anacleto Morones y El día del derrumbe, dos de los cuentos que aparecen en El llano en llamas de Juan Rulfo. Participa en esa película que es la adaptación de En este pueblo no hay ladrones, y hace un cameo que después se volvería famoso, pero la película no pasaría mucho, no fue ni un éxito de taquilla ni un éxito de crítica, y después Gabo se olvidaría un poquito de su obsesión por el cine a raíz del éxito que encuentra en 1968 cuando publican 100 años de soledad. Después trataría de sacarse esa frustración haciendo guiones de sus propias películas. Ahí está ese fracaso clamoroso que fue la adaptación de Crónica de una muerte anunciada, dirigida por el gran Francesco Rosi, una película protagonizada por Ornella Muti, grabada en Cartagena y con la cual pues está señalada como una de las peores películas de la historia del cine italiano. Está ese esperpento que fue la adaptación de Mike Newell de El amor en los tiempos del cólera, y también creo que Ruy Guerra adaptó algunos de sus cuentos, Lisandro Duque adaptó La Santa, Gabo mismo trató de hacer guiones. Ahí está lo de Crónica de una generación perdida, que fue un proyecto que se hizo para la televisión en la década del 90, con la cual tampoco pasó mucho, y fue básicamente una historia de amor no correspondido que él trató de revertir fundando la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Bueno, y frente a esta historia de grandes fracasos o decepciones cinematográficas basadas en las obras de García Márquez, muchos, como señalaba Cristina al principio, pensarían que Netflix puede romper esa maldición. Las condiciones son distintas, la plataforma le está apostando a otro tipo de contenidos. Como decía el hijo de García Márquez, Rodrigo García Barcha, es bastante posible que con precedentes como el de Roma o producciones exclusivas en español, la obra la adaptación de 100 años de soledad pueda tener como un gran resultado, puede ser un gran producto. Queríamos preguntarte, Luis Fernando, ¿qué opinas de esa decisión? Que Netflix sea la encargada de llevar 100 años de soledad al mundo audiovisual. La propuesta despierta una explicable resistencia porque la historia de las adaptaciones cinematográficas de las obras de García Márquez no ha sido muy afortunada. Ahora bien, recordemos que se trataría de una serie, y en las series, a diferencia de las películas,
hay más tiempo de construir personajes y en 100 años de soledad hay muchos personajes muy interesantes para explotar. Todo es cuestión de dar con excelentes guionistas, que los hay. De hecho, los hijos de Gabriel García Márquez también coinciden un poco con esta interpretación de Luis Fernando Apanador. Rodrigo habló con New York Times en las horas de la mañana y esta publicación cuenta una cita de él que da bastante esperanza sobre lo que ellos esperan que Netflix haga. Él asegura que en la actual era dorada de la serie, la calidad cinematográfica del contenido y la aceptación por parte del público mundial de programas en idiomas extranjeros no podía ser el mejor momento para hacer la adaptación de 100 años de soledad. Sin embargo, esta opinión de su hijo no ha sido compartida por todos los seguidores de esta obra. Camilo, ¿usted qué piensa de que Netflix lleve a la pantalla la novela del Nobel? Pues digamos que aquí hay que considerar varias cosas. Por un lado hay que saber, pues yo creo que eso lo sabemos todos, pero hay que recordar y tener muy en cuenta que Netflix es una oportunidad de tener una gran producción. Estoy seguro que Netflix con 100 años de soledad no va a ser algo mediocre. Ellos, o sea, si intentamos como abrir las categorías de lo que sale en Netflix y es grandioso y de todo lo que sale en Netflix y es malo, no creo que ellos vayan a hacer una producción mediocre o a darse la pela de que realmente 100 años de soledad pase desapercibida y sea una de esas muchas producciones que uno ve puestas en Netflix pero realmente jamás se sienta a mirar. Y además de eso, pues recordemos que Netflix se ha dado o digamos como que ha estado dispuesta a financiar grandes producciones que también han sido experimentales o que también han respetado el criterio de creadores, libretistas y pues digamos que no necesariamente se han ido por el mainstream. Y yo creo que la que está más cerca o más a la mano es Roma de Alfonso Cuarón, que pues estuvo a punto de ganarse el Oscar a Mejor Película y pues ha sido aclamada como una de las grandes producciones del cine de los últimos años y pues fue una película producida con la chequera de Netflix y con la libertad absoluta de Alfonso Cuarón. De todas maneras, pues sí hay visiones críticas y hay también a la vez como una posibilidad de ver las cosas con escepticismo y esto dado pues que Netflix sí produce mucho material que es, pongámosle una palabra fuerte pero pues necesaria, que es basura. Y quizás valdría la pena, Felipe, que nos contaras un poco de un artículo que Diana Bustamante, ella misma productora y exdirectora artística del FIXI, publicó en nuestra revista de enero, que tenía el título de Netflix El Gran Contenedor. Y pues estaba al lado de una ilustración de una de estas basuras con cara de payaso, sí. En las que uno pues digamos como que bota todo lo que va y consume, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, y como que su comparación de Netflix como gran repositorio de contenidos audiovisuales con la basura de cara de payasito era como que tiene como una fachada muy bonita, todo muy bien producido, estética también como robusta, y uno mete la mano y a veces lo único que se encuentra son como cáscaras de banano y basura, pero eventualmente uno puede encontrar una gran joya, que es el caso de películas como decía Bustamante en el artículo, como Roma o como Lázaro Feliz, y un poco como que ese sopesar entre la cantidad de producciones mensuales y anuales que hace Netflix, que son solo como para nutrir unas ciertas cuotas de producción y como un funcionamiento de ese algoritmo que se supone que funciona favoreciendo al consumidor, ¿no? Y eso es como otra gran debate, ¿no? Como qué tan libre es el consumidor de Netflix de encontrarse con estos contenidos o qué tanto son arrojados de manera aleatoria por ese algoritmo. Y un poco como que Diana en este artículo problematiza qué tanto de esa sobreproducción o qué tanto de esa premisa de la que se parte de que hay grandes contenidos con mucha calidad y con un buen músculo financiero son realmente muy buenos, o sea, como son satisfactorios para la crítica, para los consumidores como un poco más enterados incluso, y esa sería la pregunta como con qué sucederá, retomando también como la línea que abre Luis Fernando de quién va a ser el guionista, quién el director, qué tanta libertad podrá tener en una plataforma en la que se están sobreproduciendo contenidos pues de manera
inmediata, semanal, de forma bestial, o sea, como en qué categoría va a quedar ese nuevo 100 años de soledad ahora en formato audiovisual, si va a ser parte de la gran masa de cosas como olvidables, o si va a ser como una House of Cards. Joyita, un House of Pues Cards. le van a meter el empeño de House of Cards. Yo creería que una buena probabilidad de que sea un House of Cards desde el punto de vista del empeño y la calidad de la producción, o incluso un Narcos. Pero yo creo que también va a haber algo interesante, y es el debate que se va a desarrollar respecto a las decisiones que tomen los directores y los libretistas sobre la correspondencia de lo que vamos a ver en la pantalla con lo que uno puede leer en el libro. Justamente pues en el caso de Narcos, aquí ya en Colombia se dio también la controversia, porque pues finalmente Narcos, para producir Narcos pues se toman muchas libertades. ¿Sí? Y pues finalmente eso es ficción, y pues para algunos está bien que sea ficción, para otros no. Y en el caso de García Márquez y de 100 años de soledad, realmente tendremos que ver cómo logran ellos resumir esa gran historia en una serie, y pues eso los llevará seguramente a tomar decisiones que van a ser duras frente a la obra original. Y yo creo que eso también abre otro debate, que es otro de los más duros, y es el tema como de las adaptaciones del libro a cine, como pensar que son igual dos productos muy distintos, que es algo que muchos cineastas que adaptan libros siempre tienen en la cabeza, y es decirle a la gente, esta no es la obra original, esta es una mirada de otro creador con otro lenguaje, que es un lenguaje que implica como una cierta condiciones técnicas, una producción como mucho más difícil que un libro, o como que ese 100 años de soledad no debería, si alguien lo va a asumir, pues no sabemos quién va a asumir ese gran monstruo, no debería intentar copiar o calcar la novela, sino quizá arriesgar una apuesta propia, que es lo interesante de las grandes adaptaciones de libros, que es como una mirada muy particular de un director que finalmente no intenta calcar, sino tomar eso como una base para producir y decir algo desde sus propios lenguajes. Entonces creo que ahí la pregunta sería quién va a asumir esa dirección y quién va a asumir la creación de ese guión, ¿no? Porque digamos cosas como Roma dependen mucho de la mirada de alguien como Cuarón. Entonces vamos a ver hasta qué punto ese 100 años de soledad va a tener la mirada de un creador interesante, o si va a ser de nuevo como estos modelos narrativos netflixianos clásicos, como con los que producen todas las series que le vomitan a uno en el primer pantallazo. Felipe, creo que otra reflexión que seguramente se tendrá que dar es que independientemente de la calidad o del ajuste a que tenga esta obra de la literatura, lo que sí es muy importante es ese giro que va a tener Colombia en poder tener una producción que no tenga que ver con narcotráfico, porque de alguna manera lo que siempre habíamos sentido los colombianos es que el interés que había de los mercados internacionales por nuestra historia era la historia de Pablo Escobar, y precisamente, como decía Camilo ahora, la historia de Narcos. Sin embargo, el hecho de que Netflix haya pagado la suma, que seguramente fue muy altísima, por los derechos de 100 años de soledad, pues implica que hay un poco un renacer de este país y el interés de conocer lo más mágico que nosotros tenemos. Algo que se había visto un poco con el interés internacional que despertó, por ejemplo, El abrazo de la serpiente, que era simplemente una fotografía excepcional de las selvas colombianas de nuestros indígenas, y que hoy seguramente va a tener también esta interpretación de 100 años de soledad, que obviamente no estará exenta de críticas. Y quisiera dejarlos despidiéndonos de este podcast con una anécdota del propio Gabo, que cuenta en una entrevista con Germán Castro Caicedo todo lo que tuvo que sufrir para crear 100 años de soledad. Muy pocos colombianos recuerdan que en la época en que él escribió este libro pues vivía unas afugias económicas enormes. Él precisamente en esta entrevista le cuenta al escritor colombiano cómo tuvo que suplicarle al dueño del apartamento en el que vivía de que lo dejara vivir allí 7 meses gratis, y prometerle que el libro que estaba construyendo era tan extraordinario que iba a poder pagarle todo lo que le debía una vez fuera publicado. Y en este momento él le cuenta a Germán Castro Caicedo ese instante en el que termina el libro y no tiene ni siquiera con qué pagar el correo para enviarlo a la editorial que lo estaba esperando. Esta es una anécdota muy hermosa de Gabo, que cuenta la dificultad que hay detrás de la obra que hoy es el tema principal en Colombia y que será la próxima producción de Netflix. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina.
Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Entonces, mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.